Y voy a abrir. Hoy día en realidad nos toca seguir viendo clipping, porque en realidad la sección de clipping en la computación gráfica es algo súper relevante. em, y lo que nosotros aprendimos en la clase de ayer fue hacer clipping, digamos, cuando necesitábamos tener, digamos, un segmento de recta, ¿cierto? Que teníamos que determinar si era visible o no dentro de un espacio rectangular que iba a representar, por supuesto, nuestro viewport o bien nuestra ventana, ¿cierto? Nuestra window en, en el espacio, y ahí vimos que teníamos algunos segmentos que estábamos seguros que eran completamente visibles. Habían otros segmentos que podíamos, a partir del algoritmo de Cohen-Sutherland, por ejemplo, determinar si estaban inmediatamente fuera de la sección visible, y el resto decíamos que eran indeterminados. Y en el fondo, luego, para los indeterminados teníamos que determinar efectivamente, naturalmente, si había una sección que era visible o no y cuál era. Y para ello teníamos que calcular intersecciones. Entonces, nosotros ayer aprendimos cómo calcular la intersección de un segmento con los bordes de mi viewport, ¿cierto? Que es rectangular. Y luego vimos otra técnica que resuelve el mismo problema, ¿cierto? Pero lo hace precalculando un montón de otras cosas y permite, ¿cómo se llama?, determinar muchas veces en menos pasos, digamos, haciendo menos cálculo, cuál es el segmento visible, si es que este existe dentro del framework, de, de, mm, del viewport, perdón. Pero eso es para un segmento. Resulta que nosotros, cuando tenemos una imagen, que en realidad, por ejemplo, no la tenemos definida a partir de segmentos, sino que, por ejemplo, un archivo JPG, nosotros no vamos a trabajar con segmentos dentro del archivo JPG. Entonces existe toda un área de clipping que tiene que ver con cosas más elaboradas, y que es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, la clase pasada fue clipping solamente de segmentos de recta, y hoy día vamos a ver cosas un poquito más complejas con el clipping, en particular de polígonos, que es la parte principal de esta clase. Entonces, resumiendo, el clipping es un algoritmo de recorte. Es el procedimiento que identifica las partes de una imagen que se encuentran dentro o afuera de una región específica del espacio. Es así de simple, ya sea que yo lo vaya a utilizar para saber si es que lo tengo que mostrar o no en la pantalla, ya sea porque tengo que ver si es que dos figuras se intersectan o no. ¿Cuál es la aplicación de eso? Naturalmente, bueno, aquí hay muchos ejemplos que tienen que ver con los juegos. Eh, yo no quiero que el brazo de mi personaje en un juego atraviese parte de la muralla, ¿cierto? Y para ello también tengo que hacer análisis de clipping, de qué es la parte que realmente tiene que mostrarse y cuál no. Si utilizamos mal los algoritmos de clipping, o no tenemos buenas implementaciones de algoritmos de clipping, o incluso no queremos utilizarlas porque son muy costosas para lo que necesitamos, entonces vamos a perder realismo dentro de nuestra representación gráfica. Así que esa es la relevancia que tienen todo este tipo de algoritmos. Y vamos a tener lo que se denomina una ventana de recorte, que es la región contra la cual yo quiero recortar un objeto. Lo que estábamos viendo nosotros en la clase de ayer era que nuestra sección de recorte era básicamente un rectángulo, que era lo que estaba en la sección de window o del viewport, ¿cierto? Eh, entonces, ¿qué usos tiene el clipping? Extracción de una parte de la escena para ser visualizada, despliegue en múltiples ventanas. También pasa esto de que, por ejemplo, cuando ustedes están trabajando con varias pantallas y están pasando una aplicación de una pantalla a la otra, a veces no tienen la misma resolución las pantallas. Y ahí también hay que determinar cómo se corta esta imagen, que incluso pueden tener una pantalla más grande,
pero que tiene peor resolución y resulta que están pasando algo que viene chiquitito de una pantalla de alta calidad y lo pasan a otra que se va a ver como 1000 veces más grande, pero se va a ver cortado porque en el fondo no tienen la resolución suficiente para poder mostrar en esa calidad y inmediatamente se empieza a ver como mucho más grande. Entonces, todas esas cosas tenemos que determinarlas para que sean visualizadas de la mejor forma posible y los algoritmos que se aplican ahí son de clipping. También está la selección de una parte de una imagen para copiarla, moverla, suprimirla o duplicarla. Entonces, aquí hay un ejemplo que no sé si ustedes vieron esta película, ya es bastante vieja, que es la de Artificial Intelligence, que es de un niñito, ¿cierto? Que es un robot, porque a una pareja se le murió, o sea, no, su hijo estaba como en coma o algo así. Y bueno, habla sobre la inteligencia artificial, entre comillas, porque sabemos que en realidad, más que inteligencia artificial, en esa película habla de una especie de inteligencia emocional, más que artificial, no habla de la inteligencia artificial como tal. Pero y ni siquiera es el tema de nosotros aquí en este curso. El tema de nosotros es simplemente el afiche de la película. Ahí nosotros estamos aplicando clipping, si se dan cuenta. En el fondo tenemos una geometría que viene a simular la A y vamos a hacer el recorte del cuerpo de un niño, y ni siquiera completo, sobre él para extraer esto, ¿cierto? Cosas que hoy en día con software como Photoshop se hacen de forma rápida, natural, la forma de autoseleccionar este tipo de cosas y de cortar entonces y traspasar acá. Entonces, este es un muy bonito ejemplo de las técnicas de clipping cuando no estamos trabajando con espacios cuadrados. Y aplicaciones gráficas de eso, bueno, hay millones. Entonces, perfectamente nosotros podemos trabajar con secciones de, ¿cómo se llama? Secciones que no son rectangulares, sino que tienen geometrías mucho más complejas. Pero para el efecto del curso ya aprender a utilizar bien cómo hacer clipping con zonas rectangulares ya es suficientemente bueno. Así que hay que partir de ahí. Después las cosas se pueden poner mucho más complejas. Em, Así que aquí vemos un pequeño ejemplo, chiquitito. Hoy en día, como bien dice ahí, los paquetes gráficos contienen rutinas de recorte de líneas y polígonos. Manejan incluso objetos curvos o se pueden manejar con aproximaciones a segmentos de línea recta. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer una selección hoy en día en una imagen de esta forma y podría, por ejemplo, borrar lo que está aquí y me quedaría aquí como en blanco, entre comillas. O bien yo podría hacer esta selección, ¿cierto? Y cortarla. Y al cortarla obtendría lo que aparece más a la derecha. Entonces, todos estos son algoritmos de clipping que aquí se están aplicando con secciones más bien rectangulares, pero igual son operaciones que tenemos que saber cómo hacer. Y lo más básico, eh, parte, digamos, aquí en 1974, imagínense, ni siquiera yo había nacido, ni siquiera yo. Y ahí Sutherland Hodgman hicieron uno de los primeros algoritmos, digamos, de clipping y que está basado en una estrategia de divide y conquistarás. Y lo único que hace este algoritmo es saber cómo cortar una imagen a partir de una arista. Y luego, si nosotros queremos recortar, entonces vamos haciendo operaciones de recortar por esta, unido con recortar por esta, unido por recortar con la otra, y así podemos hacer incluso operaciones de conjunto o de intersección si queremos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cortar con respecto a la arista izquierda, y eso es lo que nos va a hacer, si este cuadradito que está aquí, este simple cuadradito, es nuestra sección para la cual nosotros queremos obtener lo que se va a visualizar, vamos a agarrar la arista izquierda de nuestra sección rectangular y la vamos a eliminar. Luego vamos a seleccionar la arista inferior y vamos a eliminar arista derecha, eliminamos y arista superior y finalmente llegamos a eso. Entonces es un algoritmo que va diciendo, ok, todo lo que esté de aquí hacia, ya sea hacia la izquierda o derecha o hacia arriba o hacia abajo, se va a suprimir. Y luego podemos continuar con ese algoritmo y así podemos ir haciendo recortes, digamos, que pueden ser no necesariamente rectangulares, sino que pueden ser varios tipos de figuras, pero en general bajo esa estrategia vamos a lograr más bien
solamente recortes de polígonos que sean convexos. Ok. em, entonces, bueno, eso es algo simple y ahí podemos ver entonces cómo sería con una imagen. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera eliminar lo que está aquí adentro? ¿Cómo harían eso? Definimos 4 nuevas aristas y hacemos Ya, alguna operación respecto a la imagen que tenemos. ok, O sea, lo podemos hacer como conjunto. Si al final tenemos puntos geométricos, no, ya. Mm, pero igual esto es una foto entre comillas. No conocemos todos los puntos, no conocemos cómo los colores que tengan, no, tampoco significa que, por ejemplo, entre aquí y acá tengamos un montón de segmentos que se unen y generan esta curva, por ejemplo. no, pero me refería si lo tomamos como un arreglo de datos, ¿Ya? podemos definir, tal y como lo hicimos para llegar a esta imagen, ¿Mm? definimos un corte interior ¿Ya? y hacemos una operación de conjunto sobre la otra. Ah, perfecto. Ok. Ya sí, ahora te entendí. Claro, o sea, yo podría definir un cuadrado aquí adentro, recortarlo y, por ejemplo, luego podría definir la operación de intersección. Quiero la intersección entre los dos y obviamente me quedaría el rectángulo, que el más chiquitito, pero también podría hacerle la resta como operación de conjunto. Y si le hago la resta, entonces dejé aquí un espacio en blanco entre medio, em, que sería la diferencia en el fondo. Claro, así podemos, digamos, llegar a hacer operaciones mucho más complejas y obtener recortes que son mucho más complejos de obtener. Bien, ahora vamos a interiorizar un poquito más a lo que viene hoy en día, que es lo del polígono. Entonces, lo anterior sirve para recortar una imagen por un polígono rectángulo, ¿cierto? ¿Qué pasa si quiero recortar un polígono P cualquiera por un rectángulo? Y ese rectángulo podría ser el mundo, o sea, la ventana o bien el viewport, como habíamos visto en la clase pasada. O sea, esa es ya una aplicación directa. Entonces, lo que ocurre aquí es lo siguiente. Es necesario contar con la lista de vértices y arcos que definen al polígono y hacer clipping de dichos segmentos contra el rectángulo. Entonces, ¿quién me podría dar una estrategia aquí para hacer el recorte? Y en el fondo a lo que yo quiero llegar es que esta línea segmentada representa la sección visible, ya sea el viewport, window o lo que yo quiera. Aquí estoy adentro de lo que quiero representar y aquí estoy afuera. Entonces, al hacer el clipping, en el fondo quiero eliminar esta sección de acá, que en el fondo eso es lo que quiero obtener. Y ojo que aquí también quiero, ¿cómo se llama? Que aparezca esto que está aquí, ¿cierto? Y que se una abajo. Quiero obtener un polígono finalmente. O sea, al hacer el clipping de un polígono, quiero que también me genere un nuevo polígono, no que me quede una nube de puntos, en donde este va a ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y el 5 con el 1 no se conecta. Necesito que se conecten, que se cierre el polígono. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo lo harían? ¿Esto es solo para polígonos cóncavos? No, convexo no. Convexos en este caso. Analicemos el caso de los convexos primero, que son más fáciles. Por si no recuerdan bien qué es cóncavo y convexo, convexo significa que yo puedo tomar dos puntos cualquiera dentro de la geometría, trazar una recta entre ellos y jamás me voy a salir de este polígono. Por ejemplo, si yo hago un polígono que sea como una C de Claudio, esa geometría no es convexa, es cóncava porque yo podría poner un punto aquí y uno abajo y si trazo la recta entre ellos, salgo de la geometría. Un segundo, parece que hay alguien en el chat. Eh,
Ah, ¿qué dice rectángulo 3? Ah, recángulo. Ya, ok, gracias. Ok. Sí, las voy a corregir. Gracias. Hasta la 12. Voy a anotar eso. Un segundo. Mm, Voy a anotarme aquí unos comentarios para luego no tener que andarlo buscando. Eh, Yapo 12, rectángulo. Ya. Entonces, lo que yo necesito establecer es un algoritmo que me permita, a partir de esto que está acá, encontrar lo que aparece aquí. ¿Ya? Y naturalmente lo que voy a necesitar hacer es recorrer la lista de vértices. Por supuesto que esto tiene que venir en un orden. Cuando yo hablo de un polígono, típicamente la forma en que se almacenan estas cosas es que siguen un orden. Este es el P1, este es el P2, este es el P3, este es el P4, P5, P6. Si en cambio dijera, este es el P1, este es el P2, este es el P3, ya me empieza a quedar algo completamente enredado y en realidad, si bien va a ser la misma, entre comillas, nube de puntos, el polígono que van a definir es completamente distinto. ¿Sí? Hay una mano levantada. Sí, profe, yo tengo una duda. ¿Mm? No entiendo muy bien la diferencia entre este ejercicio y el anterior, ¿Ya? en el Eh, sentido de ¿El que... anterior de esta clase? No, el anterior de lo que vimos con Lo la vimos imagen ayer, anterior. ya. Es que ayer teníamos segmentos que eran independientes. No, me refiero al, o sea, al ejemplo anterior de la imagen de Buffy, creo que, Ah, ya, ok. ¿sí? Que nosotros definíamos la ventana y decimos ya todo lo que está a la izquierda se borra y arriba se borra y en fin. Ya, claro. No, no entiendo Eh, por qué aquí es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque aquí yo estoy trabajando con una imagen Ajá. en donde yo puedo borrar píxeles. En cambio, aquí me van a pasar coordenadas. Nunca tuve una imagen. Tengo la coordenada del punto 1, que va a tener un cierto X y un cierto Y, la coordenada del punto 2, que va a tener otro X y otro y así voy a continuar. Y en realidad esto se refiere básicamente a que, ya entrando a algo que vamos a ver mucho más adelante, que son las mallas geométricas, eh, por ejemplo, tú puedes, para definir una malla geométrica, tú defines el punto cero con sus coordenadas X, Y y Z, si estás hablando en 3 dimensiones, luego el punto 1 con sus coordenadas X, Y y Z, y así hasta tu enésimo punto. Y luego puedes definir, por ejemplo, las caras. Tú dices, la cara 1 se compone a partir de el nodo 8, el 27 y el 54. Y eso, en ese orden estricto, te genera un triángulo. Pero en realidad tú nunca estás generando el triángulo JPG o PNG o la extensión que tú quieras de eso. Conoces solamente las coordenadas. Y también, ¿por qué esto es necesario? Porque también nuevamente con los juegos, no me quiero meter todavía con los modelos porque los juegos yo creo que es algo que todos conocen. En los juegos muchas veces o sea, la geometría, vamos a, por ejemplo, Minecraft, espero que lo conozcan. Minecraft, en el fondo, ustedes definen puros figuras que son más bien de puros hexaedros y lo que va a ocurrir entonces es que ustedes ahí están definiendo a partir de puras coordenadas luego cómo se representan y pueden mover un hexaedro y no mover el otro. Por ejemplo, para representar que están moviendo un brazo, mueven en realidad varios hexaedros. Eh, pero ahí están nuevamente trabajando con coordenadas y no con una imagen, no es una imagen JPG, no es que se hayan generado 100.000 trillones de imágenes posibles para todos los movimientos que ustedes quieren hacer. Si se van a mover a la derecha, entonces cómo se va a hacer. Si se van a mover a la izquierda, cómo se va a hacer. Simplemente es un sistema de coordenadas que existe en un mundo tridimensional virtual
y que, por ejemplo, luego se especifica, ya quiero que el rectángulo que se formó a partir de aquí se pinte de tal forma, pero no tienes imágenes, que sería como el caso anterior. Más bien tienes el concepto de texturas que puedes cargar sobre tu- tus poliedros en ese caso, que es el equivalente de polígonos pero en 3D. ¿Y cómo se conecta eso con lo de, por ejemplo, la clase anterior? Bueno, en algún momento, como se dan cuenta, cuando yo tenga este punto de acá y este punto de acá, va a ser necesario calcular la intersección. Y eso fue lo que aprendimos ayer. Pero el punto es que yo ahora tengo todas estas esquinas naranjas, entre comillas, y quiero poder encontrar esto que está aquí. Y para ello entonces hay que definir un algoritmo. Y esa es la pregunta de cómo lo harían ustedes. Si tenemos la representación de todos los vértices de la imagen, ¿Mm? podemos proyectarlos sobre la arista de nuestro rectángulo. ¿Ya? Y así los podemos, por decirlo así, aplanar todos contra el borde. Ah, ¿tú quieres Hago la como proyección proyectar esto de... aquí? ¿Como Sí, aplastarlos? Ya, sí, sería llegar y aplastar. Y sería algo, ya, algo que ok. se me ocurre. Pero, ojo que no hemos aprendido a proyectar todavía. Sabemos calcular una intersección. Entonces buscamos la intersección con el rectángulo y unimos esas dos intersecciones. Ya, ok. Y vamos a unir estas dos y vamos a generar ese segmento. Pero luego, ¿con cuál nos quedamos? ¿Con este que está aquí o con el otro que está allá? Obviamente me vas a Lo decir que con está el dentro segundo. del... Claro, Sí. me vas a decir con el segundo. Y entonces, ¿cómo determinamos cuando estamos adentro o afuera y ese tipo de cosas? Cuando el X Mm, del polígono es mayor al X de la intersección. ¿Ya? claro. Entonces nos conviene tener un conjunto de puntos y ir Mm, calculando la posición absoluta respecto a la arista. ok. Sebastián dice, se puede hacer un análisis por cada segmento que conforma el polígono y determinar los visibles y los indeterminados. Estos últimos se les encuentra la intersección y se define un nuevo conjunto de vértices con los visibles y la intersección. Ok, es una muy buena estrategia, pero también aquí tengo que hacerles hincapié en lo siguiente. Recuerdan que yo les dije que este polígono estaba definido porque este iba a ser el P1, luego este el P2, este el P3, P4, P5, P6. No me basta con encontrar todos los vértices que van a tener dentro porque tengo que dárselos en un orden específico. Si yo digo que el resultado, este es el P1, este es el P2, este es el P3, este es el P4 y este es el P5, y de ahí se vuelve a unir allá, me quedó una figura que no tiene nada que ver con esta. Entonces también el orden es importante. Me da lo mismo por donde yo parta, podría partir por cualquiera de 1, 2, 3, 4, 5 de estos 5, pero tengo que seguir el orden hacia allá o bien al revés. Por ahora me da lo mismo si sigo según las agujas del reloj o contra las agujas del reloj. Pero el orden es importante. Entonces, Entonces dado nos que el orden es importante, ¿qué más podríamos hacer? encontrar el primero y el último vértice que están contenidos dentro de nuestra área de corte. Ya. Miren, hagamos el siguiente ejercicio. Supongamos que, por decirles algo, yo parto aquí. Este va a ser mi punto 1. Y el siguiente punto va a ser este. Dado que este es el punto 1 y este es el punto 2, bueno, y para ser más específico, al final lo que yo quiero que me entreguen es una lista de los vértices que definen mi nuevo polígono
en el orden que corresponda. Yo lo puedo dar en cualquiera, como les dije. Este puede ser el 1, o 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 este puede ser el 1, pero el resto tienen que seguir el mismo orden. Entonces, supongamos que yo parto aquí. ¿Tengo que hacer algo con respecto a mi lista de vértices? ¿Tengo que agregar alguno de estos dos? Tenemos que evaluar si están dentro de la sección de corte o no. Si están Ya. fuera de la sección de corte, no los dejamos fuera del conjunto nomás. Perfecto. Entonces ahí hay un primer paso del algoritmo. Agarro mi primer segmento, ¿ya? Si el segmento está completamente fuera, entonces no hago nada y avanzo al siguiente segmento, que vendría a ser este de acá. Este segmento es bien particular, ¿cierto? Porque es indeterminado y podríamos calcular su intersección, ¿cierto? Y al calcular la intersección nos va a dar este vértice de aquí abajo. ¿Y qué debería hacer entonces con mi lista de vértices? Mi lista final de vértices. Agregar nuestro vértice auxiliar, que Ya, sería el agregar esta vértice azul, intersección y y agregar el vértice que está en el trazo que viene inmediato a ese. ya, claro. Entonces, yo tenía el segmento, llamemos a este A y a este B, ¿ya? Y el AB corta, digamos, el rectángulo, ¿cierto? En un punto C, por decirles algo. Entonces estaríamos agregando a C y a B, ¿de acuerdo? Porque sabíamos que el A estaba afuera, el B estaba adentro, y por lo tanto nos quedamos con C, que es la intersección, y B, que es el punto que está dentro. Continúo con mi siguiente segmento, que ahora sería B y eh, H, por decirles algo. ¿Qué pasa con este segmento? Está completamente contenido, así que pasamos al siguiente. Y agrego algo a la lista, Los nodos de ese segmento. pero si agrego ambos, me quedaría dos veces B. O sea, B ya lo tenía agregado, así que como estamos viendo segmentos adyacentes, Ujú. tomamos solo el siguiente nodo. Ya, ok. Entonces ahí también hay que tener cuidado. Agarro el siguiente, también está completamente dentro, así que no voy a volver a meter este que ya lo había agregado en el paso anterior y agrego este. El siguiente segmento es todo esto, ¿sí? Y yo sé que este corta. Entonces, como corta, calculo la intersección, este lo agregué en mi iteración anterior, agrego este, ¿cierto? Y después me queda analizar este que era el último, porque había partido en este que está acá. Y este está completamente fuera, así que terminé de recorrer mi polígono y me quedé con un orden en donde este fue el primero. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y cierro. ¿Sí? Entonces, formalmente, ese es el algoritmo efectivamente de Sutherland-Hodgman. Vamos a partir con una lista L vacía que va a ser el resultado de mis puntos finales. Luego voy a ir iterando sobre cada arco que va a estar formado por los puntos P sub I y P sub J según el orden en el que esté definido este polígono. Y aquí tenemos los casos. Si P sub I y P sub J están fuera, avanzamos al siguiente arco. Si P sub I y P sub J están dentro, entonces vamos a agregar solamente el último, ¿ya? ¿Y por qué no agregamos P sub I? Para evitar la repetición. En el siguiente paso, alguien más se va a preocupar de agregarlo a él. Si P sub I está dentro, es decir, el inicial está dentro, como en este caso, y el final está afuera, entonces hay que calcular la intersección que vamos a llamar P sub K, que vendría a ser el punto que aparece acá, y ese lo agregamos a la lista. Y el último caso, si P sub I está fuera, es decir, como este que está aquí, este está fuera, y P sub J está dentro, que sería este que está acá, entonces calculamos también la intersección P sub K, pero agregamos a la lista tanto P sub K como P sub J. ¿Sí? Entonces nuestro ejemplo sería el siguiente. Ahí está nuestra lista. Aquí yo les di un orden, pero nuevamente da lo mismo. El P sub 1 podría ser este,
y ese sería el P sub 2, P sub 3, P sub 4, P sub 5, P sub 6. Simplemente lo que tenemos que hacer es que, dado que les di este orden, vamos a partir desde acá en adelante. Entonces, aquí empecé a recorrer P sub 1 y P sub 2, hago el cálculo de Cohen-Sutherland para ese segmento con respecto a mi ventana cuadrada y sé que está completamente fuera. Sí, hay una pregunta. Adelante. Sí, profesor. Ahí en el algoritmo, el primer paso dice si hay dos nodos fuera ¿Mm? o dos vértices, paso al siguiente arco, ¿cierto? Claro. Pero esto entonces no está tomando el caso de que haya una intersección solita de por medio. Por ejemplo, si P4 estuviese un poquito más abajo, es decir, fuera de... Ya. Lo que pasa es que si P3 y P4... entiendo el problema que tú dices, ya. En realidad a lo que se refiere es que el segmento está descartado, ya. Sí, mejor voy a cambiar la redacción de eso. En realidad aquí debería decir si el segmento P sub I y P sub J está fuera. Vamos a pasar al siguiente. Que en el fondo es que lo descartamos por el algoritmo de Cohen-Sutherland, que es el que vimos ayer. Y que se refiere a que, por ejemplo, aquí P1 y P2 ambos están a la izquierda de mi ventana, por lo tanto ese lo podría descartar. Paso al siguiente, P2, P3, ambos también están a la izquierda de mi ventana, así que también los puedo descartar. Y ahora lo que ocurre es que aquí P3 está fuera y P4 está dentro, y por lo tanto caigo en el caso de, en el último caso. P sub I está fuera y P sub J está dentro, así que debo calcular la intersección P sub K. Y ahí entonces, siguiendo este sentido, tengo que agregar P sub K y luego P sub J, que en este caso sería Q sub 1 y luego P sub 4. Continúo, en este caso, P sub 4 y P sub 5 están completamente dentro, así que caigo en el segundo caso y no voy a agregar P sub 4, voy a agregar solamente el último de este par ordenado. Así que agrego P sub 5. En el siguiente también vuelvo a agregar solamente el último, P sub 6. Y en el siguiente caigo en el otro caso que estaba aquí. Si P sub I está dentro y P sub J está fuera, entonces calculamos la nueva intersección P sub K, que ahora la voy a llamar Q sub 2, y lo vamos a agregar a la lista. ¿De acuerdo? Bien. Y ahí terminé. Generé esto, que sería Q sub 1, P sub 4, P sub 5, P sub 6, Q sub 2. ¿Alguien ve algún problema con esta solución? Fuera de lo que ya visualizó su compañero de este problema de redacción, que en realidad no porque ambos vértices estén fuera de la ventana tengo que simplemente descartarlo, sino que igual tengo que ver si hay alguna sección de ellos que lo corta. Y de hecho, efectivamente, en este caso, si es que P sub 4 estuviera por acá abajo, tendría que haber agregado Q sub 1 y Q sub 2, que sería la otra intersección de acá. Y después, lo que hubiese ocurrido es que el P sub 4, como está aquí abajo, estoy fuera y en P sub 5 entro. Así que ahí debería haber calculado otro más, que sería un Q sub 3. Luego Q sub 3, P sub 5 si lo agrego, P sub 5, P sub 6 si lo agrego, de ahí calculo el Q sub 2 y cierro. Entonces igual tengo que arreglar eso ahí bien en las diapos. Pero fuera de eso, ¿alguien ve más problemas? Tal vez no se especifica mucho si los vértices están en la misma zona de límite. Ya, mira, en realidad esos casos limítrofes son realmente complejos de detectar
cuando estás justo sobre. Y ahí lo que se asume es que trabaja siempre con un cierto épsilon en la práctica, y dices si la diferencia entre estos dos vértices es menor que un épsilon, entonces asumo que está sobre y lo mantengo ahí. Y si no, digo que está o bien adentro o bien afuera. Pero eso es un problema ya más de precisión. Sebastián dice, si Q1 y Q2 estuvieran intersectando aristas distintas, ¿no habrían dos formas de interpretar el polígono? Si Q1 y Q2... pero eso significaría que en el fondo aquí el polígono venía por acá, luego por aquí, por ejemplo aquí salí, ¿ya? Y aquí se me generó un Q2. Y ahí lo que tendría que ocurrir es que luego tendría que volver a entrar de alguna forma para determinar un Q3 y un Q4 y ahí poder cerrar. O lo otro, que es un problema aún más complejo, es que de aquí la geometría ya sea mucho más grande. Por ejemplo, un P6 por acá, un P1 por aquí, y ahí yo tendría que seguir recorriendo entonces la ventana y cerrar. Y quedarme solamente con eso. Ok, efectivamente ese es un caso aún más complicado. Pero bueno, antes de llegar a esos casos aún más complejos, hay algo que uno de sus compañeros ya dijo, y que también yo ya les empecé a mencionar sobre convexos y cóncavos. Aquí trabajamos con una geometría que era convexa. ¿Qué creen que podría pasar si trabajásemos con una geometría que fuese cóncava? ¿Podrían generarse errores con este algoritmo? Sí, al crear alguno de los nodos de intersección, podemos ¿Ya? estar dibujando una figura total. A partir de una figura cóncava vamos a estar dibujando una figura convexa. ¿Ya? Ok. Nos va a quedar convexa. ¿Ya? Ok. ¿Quién más ve otros problemas? Pero ojo ahí que a partir de una figura cóncava te quede una convexa no es necesariamente un error. Porque puede Pero que tú estés recortando contra una sección en la cual el resultado tiene que ser convexo, a pesar de que tu figura es cóncava. entonces cambiar la geometría de la figura no representaría un problema. Ya. Miren, les voy a mostrar un caso. Bueno, esto naturalmente no va a funcionar siempre en polígonos cóncavos. Es el problema principal. Y aquí hay un ejemplo. Y justamente aquí está lo de la C que ya les había comentado. Aquí lo que ocurre es que ya voy a entrar y salir varias veces de la región de interés. Y ahora, por ejemplo, en este caso voy a generar 4 intersecciones. ¿De acuerdo? Y lo que va a ocurrir entonces es que según nuestro algoritmo, yo venía por acá, agregué este azul, P4, P5, este otro azul, luego este está afuera, no hago nada, y el siguiente en mi lista es este. Por lo tanto, este con este están unidos, ¿cierto? De aquí me voy al P8, P9,
encuentro este azul y de aquí se tiene que generar un ciclo según mi definición. Así que este azul de aquí arriba se viene más encima a unir con el azul que está más abajo. Entonces lo que yo vería sería algo como lo que aparece aquí. ¿Qué solución le dan a este problema? Espero que hayan entendido el problema, o todavía no les queda claro. No me queda claro, profe, por qué superponer las líneas va a ser un problema. Porque piensa tú que lo que, lo que a mí me gustaría obtener es, por ejemplo, azul, P4, P5, azul y cierro. Y independiente de ese, P7, o sea, perdón, azul, P8, P9, azul y cierro. Porque aquí, en esta sección, no hay nada de mi figura original. Entonces, no corresponde que yo aquí pinte, entre comillas. No así en el caso anterior. En el caso anterior, lo que yo quería era generar un polígono a partir de esto y por lo tanto aquí sí tenía que unir porque en el fondo esto es parte del, esto está dentro de mi polígono. Pero en este caso, aquí no hay nada dentro de mi polígono. Entonces no quiero mostrar eso. Tal vez una forma, así como pensándolo rápido, ¿Mm? una forma quizás puede ser detectar si hay múltiples salidas y entradas de la zona, por así decirlo. Perfecto, muy bien. Y, y si lo hay, no sé muy bien si tiene que ver con que si son salidas pares o impares, todavía no lo pienso bien. Ya, Pero si es que lo hay, de alguna forma quitar el excedente, quitar en este caso arreglar de alguna forma la lista para que no se una el inicio con claro, el final. claro. Y de hecho, una pregunta natural que surge a partir de ahí es ¿cuál es la respuesta ahora? Antes la respuesta, fíjense que era una lista de vértices, ¿cierto? Y esto me define un polígono. La pregunta aquí, ¿qué es lo que yo quiero obtener? Un conjunto de listas. Claro, una lista de listas que representan polígonos, ¿cierto? Entonces, claro, efectivamente, como dice ahí Valeria, deberían ser dos listas. En realidad, una lista que contenga dos listas. Y entonces, ¿cómo se les ocurre que podríamos hacer eso? Bien dijo ahí su compañero, una buena pista es que ahora voy a estar entrando y después saliendo y después entrando y después saliendo y después entrando y después saliendo, etc. Entonces, ¿qué se les ocurre que deberíamos hacer? No sería como, perdón, Dale, no. eh, como ocupar el mismo algoritmo hasta que salga y ahí ya como que se cerraría, por así decirlo, la primera lista. Ya, ok. Aquí hay algunas soluciones alternativas, pero que no son tan fáciles. Por ejemplo, muchas veces hay gente que propone separar el polígono cóncavo en convexos. Y ahí, ¿qué podríamos hacer si es que ese fuese el caso? Quizás separar la C en tres partes. Ya, O sea, pensando que igual es un solo polígono, pero decir, por ejemplo, ya unamos el 1 con el 7 y el 3 con el 6. Entonces ok, ahora corro el algoritmo para la primera sección, después para la segunda y después para la tercera. correcto, efectivamente. Igual, de todas formas, pensemos en lo siguiente. No es tan simple hacer eso en un polígono cualquiera, porque aquí nosotros tenemos, a mí me gusta pensar esto como si nosotros estuviésemos en un laberinto y aquí cuando yo les presento este problema, lo estamos viendo desde arriba. Entonces, desde arriba es súper fácil ver la solución. Pero cuando uno está abajo en el terreno,
visualizar eso es casi imposible. Entonces, fíjate, además que en este caso, quizás lo típico que haría uno es de partir en P1, luego en P2, obviamente es un solo segmento, así que no puedo cerrar nada, de ahí me voy a P3, y de ahí voy a P4. Y si, ¿cómo se llama? Y cuando llegue a P4, si yo lo quisiera unir con P1, me doy cuenta que sin duda el P6 me queda dentro, así que eso ya no es convexo, y quizá el P7 está ahí en el borde, no sé. Entonces, para nosotros aquí desde arriba mirarlo es súper fácil. Ah, pero profe, una el P1 con el P7 y el P3 con el P6 y quedó de hecho súper bonito, maravilloso y súper fácil. Entonces, el problema de separar una estructura, un polígono cualquiera, en subpolígonos que sean convexos es una operación difícil. Pero podemos ir viendo el par inmediatamente adyacente y verificar que esa arista está dentro o fuera de nuestra región de corte. Ya, No sé si me explico bien ahí, pero por decirlo, estamos en el par 4-5. ya, Sabemos que esa arista está dentro de la región, entonces la mantengo. ok. Tenemos la arista 5-6, Mm, que parcialmente está dentro de la región. sí, Entonces, ya sé que tengo que colocar un nodo intermedio. Guardo ya, el primer nodo azul, el nodo azul. Como sé que tengo un punto afuera y estamos trabajando con una región cóncava, podemos pasar al siguiente par, que sería el 6 y el 7, y evaluar si esa arista está dentro o fuera de la región. ok, está Si fuera. está, si está completamente fuera de la región, o no, si está parcialmente fuera de la región, ya sabemos que vamos a tener una figura cerrada, que quedó la parte de abajo de la C. Ah, pero habías partido en P4, P5. Sí, no, pero era para ilustrarles la parte de qué pasaba si quedaba la arista completamente afuera, Ah, o aunque quedara parcialmente afuera. ya, ok. Bueno, miren, este problema lo resolvió Byler Atherton y básicamente es lo que ustedes ya mencionaron. Tengo la lista de vértices del polígono, están ordenados en el sentido de rotación de los punteros del reloj, es decir, aquí ya lo establecen derechamente. Y ahora vamos a tener distintos tipos de puntos cuando cortemos nuestra ventana. Vamos a tener de entrada si el arco del polígono está ingresando a la ventana y vamos a tener de salida cuando el arco del polígono esté saliendo de la geometría según el orden que vamos recorriendo nosotros el polígono completo. Entonces, por ejemplo, aquí como ahora nos obligan a ir según el sentido de los punteros del reloj, el orden sería P1, P9, P8, P7, P6, P5, P4, P3, P2. Y de ahí nos devolvemos a P1. Bajo esa dirección, como P1 está afuera y P9 está dentro, entonces, al calcular la intersección, sabemos que este punto de intersección va a ser un punto de entrada. ¿De acuerdo? Luego continuamos. P9 y P8 ambos están dentro, seguimos con el algoritmo como estaba antes. P8 y P7, ¿qué es lo que pasa? P8, P7 es uno de salida, porque P8 está dentro y P7 está afuera. Calculo la intersección y entonces aquí ya cierro. Y aquí generé un miniciclo, ¿cierto? Entre un punto de entrada, todos los internos que quiera, ya podría ser una lista mucho más grande, y otro de intersección que es de salida. Así que ahí llego y cierro. Luego continúo recorriendo. P7, P8, P6, no hay nada que hacer porque ambos están fuera. P6, P5, P6 está fuera y P5 está dentro. Así que aquí vemos el arco P6, P5 sería de entrada. Me quedo entonces con la intersección con P5, continúo todo el rato con todos los internos hasta que me tope con alguien que vaya de salida.
P4, P3 en esa dirección es de salida, porque P4 está dentro, P3 está afuera. Calculo la intersección y cierro, ¿ya? Y después yo debería continuar, ¿cierto? Hasta volver al origen, para asegurarme de que esto no vuelva a entrar por algún otro lado. Entonces, P3, P2 están ambos fuera, P2 y P1 están ambos fuera, y llegué desde donde partí, así que ahí terminé. ¿De acuerdo? Entonces, en palabras, hay que partir de un punto de intersección de un arco que va hacia adentro. Hay que buscar uno que tenga un vértice afuera, un vértice adentro y que corte naturalmente el borde de nuestra área de clipping. Parto desde ahí, voy a recorrer el polígono internamente y cuando llegue a un punto en el que voy a salir, entonces ahí voy a cerrar esa sección. En el fondo voy a repetir hasta cerrar el polígono y luego voy a repetir esto para el resto de los polígonos que me van quedando en toda la geometría. Y bueno, lo que no alcancé a mostrarles de ahí, o más bien a pegar aquí en esa presentación, es lo siguiente, que es cuando vemos la parte de las agujas del reloj, que, denme un segundo, está por aquí, ya se los muestro. Ah, sí, adelante, hay una pregunta mientras tanto. Sí, o sea, entendí el procedimiento de lo de entrada y salida, ¿Mm? solo que me quedó la duda del por qué invertía el orden de visualización, o sea, el orden de seguimiento. ¿De recorrido? Sí, Lo que pasa es que está hecho así a propósito aquí en las diapositivas porque en el algoritmo anterior no se establece el orden en el que tienen que estar. En cambio, en este, ellos en el algoritmo dicen, no, vamos a asumir de que siempre esto va a estar siguiendo entonces las agujas del reloj. A pesar de que el algoritmo naturalmente, si uno lo hace en contra de las agujas del reloj, también va a encontrar la misma solución. Pero como ellos lo definieron así, entonces yo cumplo con dejarlo igual. ok. Aquí está un poquito la idea de las flechitas, ¿cierto? Este no es exactamente la misma geometría que yo estaba haciendo, pero si se dan cuenta, aquí tengo una lista de listas. Y aquí entonces partí con P1, P10, y eso me generó el Q4 y me agregó también el P10, P9, y aquí salí de cuando hago P9, P8, y ahí tengo que buscar el Q3 y cierro, ¿cierto? Ahí se cerró, digamos, el ciclo. Dice, al llegar a un punto de intersección de un arco que va hacia afuera, seguir por el arco de la ventana, ¿cierto? Y cerrar. Luego tenemos que continuar. Repetir hasta cerrar el polígono, ¿cierto? Entonces me voy por acá y aquí encontré uno de entrada, se vuelve a repetir el mismo proceso y fíjense que aquí es otra lista. Q2, P6, P5, Q1. Ya es un polígono completamente independiente del anterior. Y luego, como aquí salí, tengo que seguir hasta cerrar mi ciclo, que sería volver hasta P1. Y esa es una forma de resolver este problema. ¿Preguntas? Hasta aquí. Sí, adelante, a ver aquí en el chat hay una. ¿Qué pasaría si P10 en este caso se sale por el lado derecho? Muy buena pregunta. Si P10 se sale hacia el lado derecho, estaríamos generando más bien, este arco encontraría dos puntos de intersección, ¿cierto? Y si tenemos dos puntos de intersección, luego vamos a continuar por afuera y de ahí ya empieza a ser súper complejo de saber, por ejemplo, P9 podría estar afuera también y P8 también afuera, a este otro extremo. Entonces volveríamos a encontrar dos puntos de intersección. Entonces ahí lo que hay que saber es que en el fondo si bajo un arco yo entré y salí, o más bien hay dos intersecciones con el borde, entonces luego tengo que saber que eso va a ser parte de un polígono que lo voy a tener que unir con lo que me resulte de cuando vuelva a entrar. Y también podría darse el caso en que jamás entre. Así que ahí es aún peor el problema a resolver.
Y para ese tipo de soluciones, en realidad luego hay que hacer test sobre puntos que están dentro de la geometría convexa. ¿Sería mejor separar las listas cuando entre y salga por el mismo lado? Em, Mm, Pero si entraste y saliste por el mismo lado, entonces, pero hay sujeto a que estás en el mismo segmento, eso no podría darse, porque el segmento tendría que ser como curvo. O sea, por ejemplo, si tengo P1 y P10, aquí corté este segmento que es el izquierdo, pero no puede darse que con el segmento P1 P10 corte 2 veces el segmento izquierdo, porque no puedo hacer algo así como curvo, por lo menos en esta sección del curso. Y en realidad en estos algoritmos, bueno, piensen ustedes que eh, están en 1974, así que no se ponían con casos tan complejos todavía. Eh, Supongamos que solamente les quedaran eh, puntos que cortan en los arcos. De ahí la única forma para saber cuáles tienen que unir con cuál es tomar, por ejemplo, el promedio de vértices y ver si esto está dentro o no del polígono que ustedes necesitan. Y hacer esos tests ya empieza a ser mucho más complejo. Hay que aplicar algoritmos así como Signet Distance, distancia con signo, para saber si uno está dentro o fuera de una geometría arbitraria. Y eso ya es mucho más costoso. Así que efectivamente, rápidamente, esto se puede complejizar y hacer que los algoritmos sean 1000 veces más costosos. Si se dan cuenta, no sé si entienden bien el problema aquí de qué pasa. Imagínense que mi geometría fuera P1, P10, P9 y P8. Nada más que eso. P1, P10, P9 y P8. ¿De acuerdo? Pero a esa geometría hagan que el P10 y el P9 sobrepasen el extremo derecho de mi corte. Se dan cuenta que ahí ya no hay ningún punto de la geometría original que esté dentro, pero sí hay una sección que yo debería dibujar, porque tendría Q4, Q5, por decirles algo, Q6 y Q7. Y la verdad es que cuando tengo 4 vértices ahí, yo tendría que asumir que ya, ok, partí por acá, entré y salí, ¿cierto? Y unir esos que están ahí. Pero si hubiese partido por acá, entré, salí, y bueno, sí, en realidad ahí este algoritmo todavía podría resolver el problema. Pero hay que considerar que en esos casos no es tan directo como aquí, porque aquí se está analizando que un arco del polígono corta a lo más una vez los bordes de mi sección visible. ¿Ya? Entonces ahí hay un supuesto que es un poquito más fuerte y bajo ese supuesto ahí ya no es tan complicada la cosa. Pero si pudiese darse de que un arco corte a más de un borde, entonces ahí efectivamente ya estos algoritmos directamente no se pueden aplicar porque no están preparados para eso. Y ahí, bueno, no es que no existan algoritmos, obviamente que sí existen, pero son más complejos que estos. Estos son los algoritmos para partir. ¿Alguna pregunta? Bien. Y lo último, que esto ya es simplemente ¿cómo se llama? Enredarles aún más la cabeza, también existe esto en 3 dimensiones.
clipping tridimensional. Nosotros vimos en la clase anterior que cuando estábamos utilizando, por ejemplo, el algoritmo de Cohen-Sutherland, necesitábamos 4 bits para saber si estábamos a la izquierda, a la derecha, arriba, o sea, perdón, abajo o arriba. Cuando estamos en 3D tenemos que también agregar 2 más para saber si estamos adelante o atrás, ¿ya? Y vamos a definir una sección que ahora en vez de ser un rectángulo va a ser un hexaedro, que me va a definir un campo de lo que está adentro y de lo que está afuera. Entonces, aquí también se aplica, por ejemplo, si todos los vértices del segmento están adelante mío, está fuera. Si todos están detrás mío, está fuera. Si todos están a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo, están fuera. Si los extremos del segmento están dentro de la sección, entonces es completamente visible. Y en los otros casos, tengo que hacer un análisis de intersección, pero ahora de un segmento contra un hexaedro, ¿ya? Y que el hexaedro se lo pueden imaginar como un cubo, pero que puede estar deformado. Puede ser más estirado, puede ser como las gomas de borrar antiguas, más aplastado, puede tener cualquiera de esas formas. Y ahí las intersecciones tridimensionales son aún más costosas de calcular. Ahí tenemos que meternos al mundo ya tridimensional y esto naturalmente se aplica nuevamente en el mundo del modelamiento y en el mundo de los videojuegos y de todas las cosas que tengan aplicaciones tridimensionales. Cosas hoy en día como toda el área de visión por computación, piensen ustedes en los robots, en estos de Boston Dynamics, por ejemplo, que tienen que ser capaces de mantener el equilibrio, pero también de a veces reconocer un poco de imágenes, tener este concepto quizás de profundidad o de reconocer, bueno, hay un montón de cosas que se tienen que aplicar. Y ahí en el fondo uno tiene que ser capaz de reconocer objetos y según la perspectiva reconocer espacios tridimensionales. Por ejemplo, si yo estoy mirando hacia allá, identifico algo así como que es un sillón, por decirles algo, entonces quizás ese sillón, encerrarlo en un cubo y a partir de ese cubo saber si yo estoy más cerca, más lejos, y solamente cuando esté más cerca quizás voy a necesitar más definición sobre ese cubo. Y quizás subdividirlo para saber si me estoy sentando correctamente en ese sillón. Así que los cálculos tridimensionales, a pesar de que nosotros siempre estamos viendo una pantalla en 2D, son necesarios para trabajar en mundos virtuales tridimensionales, que son en el fondo los que nos empiezan a interesar hoy en día, también dentro de la computación gráfica, en particular en el área de la realidad aumentada y ese tipo de cosas. Necesitamos tener las 3 dimensiones. Entonces, estamos viendo aquí en chiquitito todavía los algoritmos en 2D, que ya tienen sus complicaciones, pero piensen que luego hay que llevarlo a 3D. Los matemáticos les encanta decir, pero sí es una dimensión más nomás, es súper simple. La verdad es que no es para nada así. Siempre me da risa hablar con matemáticos cuando hablamos sobre mallas geométricas. Y agregar una dimensión más nomás, se acabó el problema. Sí, claro. Así que eso. Bien, preguntas. Perfecto. Entonces voy a arreglar lo de la diapositiva, voy a completarlas con lo poco que me faltaba ahí y se las voy a subir más rato, al igual que el video de la clase. Y nosotros nos vemos entonces el próximo martes para, ¿cómo se llama? Para continuar con la materia. ¿Profe? ¿Sí? Sí, yo tengo una duda, pero es con lo de los papers. Ah, ya, ok. Sí, que he estado leyendo algunos, así el extracto, la introducción, y llego a la parte que empiezan a explicar el procedimiento, las matemáticas y todo lo técnico, digamos, y claro, no, o sea, tampoco esperaba entenderlo a la primera, pero igual lo leo y no Claro, me se vuelve entra muy súper bien. complejo.
Sí. Sí. Entonces, mi pregunta es, para la presentación, ¿es necesario entender así como al derecho y al revés todo el procedimiento o basta como poder saber explicar la base? No, basta con explicar la base. Sí, porque hay Ok. cosas que son demasiado elaboradas, que como les dije desde un comienzo, hay cosas que hasta a mí me cuesta ver y tengo que estar reflexionando un montón de rato porque tampoco es que yo esté metido todos los días en eso. Entonces, tienen que entender la idea. Ojalá que, ¿cómo se llama? Por ejemplo, si les dicen, ya aquí tengo una integral triple de revolución y bla, 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 y lo que sea, pero que hace esto, en realidad no quiero que me expliquen por qué esa integral hace eso, no, no me interesa. Pero tienen que entender en el fondo qué es lo que está pasando en los distintos pasos y por qué, sobre todo por qué esto mejora o soluciona algo que ya existía. Eso es lo más relevante. Ok, perfecto, profe. Ok. Muy bien. Bueno, vayan a descansar. Nos vemos el próximo martes. Y eso, que estén muy bien. Cuídense.